Oye, ya que entramos a este tema, imagínate que yo no sé nada, o sea que estoy empezando desde cero, ¿no? Y para las personas que te están escuchando, ¿podrías explicarnos o describirles más o menos a qué te dedicas, o sea, cuál es tu puesto, a qué te dedicas exactamente? Ok, yo soy abogada de profesión, me gradué de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como ya escucharon, todavía no me titulo, pero ya estoy en proceso de eso. Actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla. Estoy en la Coordinación General Jurídica en el Departamento de Convenios y Contratos. Yo específicamente en el área de contratos. En lo que nosotros nos dedicamos es a revisar y a validar y elaborar todos los contratos que lleva a cabo el gobierno del estado con cualquiera de las dependencias, principalmente en temas de adquisiciones, de arrendamientos, de licitaciones. O sea, son todas estas adjudicaciones que tiene el gobierno, ya sea para las playeras, para la imprenta, para arrendar un espacio. Son, son todos estos contratos que celebra el gobierno del estado en general con cualquier otro ente, dependencia, persona física, persona moral, lo que sea. Ok, ok. Y bueno, ya estando ahí, ¿qué es lo que has llegado a aprender? O sea, tanto para el bien, para el mal, como que qué cosas tú notaste que hayas dicho como, ah, bueno, esto me gusta. Bueno, más que nada la pregunta es, ¿qué estás tratando tú resolver? Para empezar, quiero aclarar que tengo 15 días, o sea, apenas empecé en este trabajo. Ok, ok. Sí, 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 porque antes estaba en el gobierno de Puebla, en el ayuntamiento, estaba Ujú. trabajando en el Instituto de la Juventud. Ok, ok. O sea, es muy diferente porque en juventud yo llevaba temas más sociales, o sea, Ok. programas ya más para la gente, en la que literalmente ya salías, ibas, hacías el scouting, tenías los eventos y como que te relacionabas más con la gente. Ahorita el trabajo que tengo ya es netamente de oficina y solo me relaciono con los de mi área y ya no salgo para nada más que para comer, ¿no? Ok. Y creo que, o sea, lo que sí quiero cambiar es justamente esta parte que ya está viciada del derecho. No sé, nunca he trabajado en sí Ujú. para el gobierno, digamos que es la primera vez, tanto para el ayuntamiento como para el gobierno del estado, que me estoy adentrando en el mundo, estoy viendo cómo funciona, cómo se maneja, pero sí sé como ciudadana que tiene muchos vicios y tiene muchas cosas que no me agradan del todo y no Ujú. sé realmente desde dónde sale el problema. Ok. Entonces, si decimos, ok, pues es que están haciendo un acuerdo con una constructora y lavado de dinero, que es lo que usualmente escuchamos, ¿no? De todo el gobierno. Ujú. Decir, bueno, pero realmente de dónde sale como ese problema, si es que es cierto. Si sale ya netamente de nosotros como área de elaboración de contratos o si sale de otra área. O sea, quiero como encontrar el hilo negro de la historia y ver Ok. realmente si se puede hacer algo, que la verdad lo veo muy complicado, pero al menos decir, ok, ya identifiqué dónde está el problema. Y pues obviamente ya lo que quiero es dedicarme a lo mío, a lo que estudié, que eso es lo que estaba buscando. Los meses que estuve, casi un año estuve en juventud, pues estuvo padre, la neta, porque sales de la universidad con toda esta energía de decir, no, pues vamos a crear un programa para que los chavos tengan trabajo saliendo de la uni y el emprendimiento y pues, obviamente tienes un recurso ya asignado que tú puedes decidir si lo das en premios, en mochilas, en plan, o sea, lo que quieras, ¿no? Obviamente ya todo está programado, pero sí hacer estos concursos en los que la juventud participe y tú les puedas dar un incentivo económico de decir, oye, pues mira, muchas gracias, me encanta tu proyecto, así como Shark Tank, me encanta tu proyecto, estoy dentro, y le das un incentivo, un capital semilla para que continúe con su proyecto y hacer este apoyo entre ciudadanía y gobierno, pues está increíble, obviamente está padrísimo. Pero pues sí ya llega un tiempo, una edad en la que dices, bueno, chance yo ya no soy tan joven como dice ahí el reglamento o el decreto de creación. Y pues ya dedicarme netamente a lo mío en esta parte de finanzas, pues igual está padrísimo porque es la primera vez.
en todo este tiempo que realmente me doy cuenta de que pues sí aprendí de la universidad, ¿no? Que sí, que sí estudié, que sí lo entendí y que sí lo puedo aplicar, porque igual cuando estaba trabajando en la universidad, cuando nos conocimos en la UAP, Ujú. también era un tema político, o sea, nunca llevé en sí un tema jurídico de decir, ay, voy a elaborar un contrato. Lo máximo que llegué a hacer fue del año pasado, antepasado, la reforma a la ley de la UAP y al estatuto de la UAP. O sea, como que colaborar, participar y medio revisar, pero hasta ahí. Y ahorita sí ya es de plano meterme en fundamentación legal, en ver que esté bien escrito, en que todo lleve su orden, que el contrato salga bien, que se recaben las firmas. Pues todo el tema burocrático también de llévale el memo de notificación y recibimos de que nos avisan y ve y llévale el oficio. O sea, hasta cierto punto pues estoy aprendiendo como reaprendiendo y redescubriendo lo que me gusta, lo que estudié y a lo que me quise dedicar toda la vida. Ok, y entonces toda esta transición, o sea, sientes como que ya has llegado a otro nivel, ¿no? Como que un nivel, digamos, un poco más serio, viendo las cosas ya más amplias y obviamente la complejidad de todo esto. Bueno, tú apenas empezaste, dijiste que llevas 15 días en el gobierno de Puebla, ¿no? Ok. Ok, pregunta, una vez ya estando adentro, ¿cuál es tu percepción ahora a lo que era cuando empezaste? O sea, ¿es muy diferente? Diferente, o sea, obviamente cuando eres ciudadano, tú lo único que escuchas en su mayoría por las noticias, pues es que el gobierno no hace su trabajo y que el gobierno tiene eso, o sea, son muchas quejas, muchas quejas. Pero ya que estás dentro de la dependencia, si dices, ok, no es que no estén haciendo su trabajo, es que tienen un Mm, exceso de trabajo, es mm, una cantidad impresionante de trabajo la que tienen ahí. O sea, el horario en sí se supone que es de 9 a 5. ujú, ujú. De, y aquí lo que hicieron fue adaptarlo de 9 a 3, luego salir a comer, regresar y salir hasta las 7 de la noche, que en realidad salimos a las 8:30 o Sí. 9 de la noche, porque la carga laboral es brutal. O sea, hay demasiado trabajo y es como, ok, no es que no te quiera resolver tu asunto, solo que tengo estos 700 asuntos más que todavía me vienen persiguiendo porque la fecha está mal o la firma está mal o es que no viene un documento en orden, o sea, y cositas que no dependen precisamente, o sea, eso sí siento que está como muy mal, que no depende todo precisamente de un área, sino que depende de muchas áreas y entonces si en una se atora, pues ninguna de las demás puede continuar con su trabajo. Y si una se atrasa y lleva como toda esta cadenita en reacción, y entonces se acumula el trabajo y se hace todo un exceso. Pero sí creo que, o sea, ahorita en el gobierno que estamos viviendo ahorita con Alejandro Armenta, sí creo que hay mucho orden y que hay muchas cosas que están mejorando dentro de las dependencias de gobierno, ¿no? Porque también lo he platicado con varios amigos que están en otras dependencias de diferente índole. Y sí ha mejorado, sí han tenido más orden, sí han puesto todo lo que las administraciones pasadas dejaron como desarreglado y botado y que, pues que lo termine el que sigue, ¿no? Y ahorita se están apurando y apurando y apurando a poner todo eso en orden para que ya lo nuevo del gobernador ya también entre rápido y salga rápido y todo se haga como más dinámico. Entonces, eso sí es lo que he notado como de diferencia.